es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con 18:20. Hacemos contacto con la licenciada Cecilia Velázquez y su subcoordinadora nacional de Pachacutic para hablar sobre este anuncio que ha nacido desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas sobre posibles movilizaciones. Ya hay convocatorias y hay que ver cuál es la respuesta también por parte del brazo político que es Pachacutic. Licenciada Velázquez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, María Carmen, y a toda la audiencia. Justo, siempre a las órdenes. Gracias, licenciada. ¿Cuál es la posición de Pachacutic como brazo político? Porque parece que todavía permanece esta división. La división que se hizo evidente en la Asamblea Nacional ya trasciende también a otros sectores del movimiento indígena. El movimiento indígena históricamente ha estado unido y siempre va a estar unido por causas comunes, como por ejemplo, ¿quién va a estar de acuerdo con la subida de todo lo que es el precio de la canasta familiar, la subida de los precios de los agroquímicos, etcétera, mientras que los productos del campo estén por los pisos con sus precios? Así es que esas son las causas que nos unen a nivel de las estructuras, es decir, de las comunidades, de las organizaciones, de las federaciones provinciales, y en relación incluso con otras organizaciones sociales del país, siempre hemos estado unidos, fuertes, para poder enfrentar a esta crisis. Así es que los puntos de vista que existen en la bancada, dentro de la asamblea, o de los puntos de vista que existe de algunos compañeros dirigentes, muy respetables, somos diversos, y justamente de esa diversidad tenemos estos planteamientos conjuntos. No obstante, son dirigentes que tienen una gran cantidad de seguidores. Hay esta división entre gente muy visible dentro del movimiento indígena. Estamos hablando, por ejemplo, de Marlon Santi, que no está, o al menos no se le nota del todo seguro de plegar y apoyar a estas movilizaciones, tanto como Leonidas Issa, que sí está convencido. Bueno, a él siempre le han movido este tipo de protestas y manifestaciones. Es que son dos roles completamente distintos. Uno, en un rol que cumple la dirigencia política, en el caso del compañero Marlon Santi, toda la del movimiento político, y el rol que cumplen los compañeros dirigentes de las organizaciones sociales. Eso no quiere decir que la mayoría van a salir al llama de sus dirigentes de base. Esperemos que esta convocatoria tenga eco. Va a depender cómo respondan cada una de las provincias, cada una de las organizaciones de los pueblos y las nacionalidades, así como también la respuesta que podrían tener los sectores sociales, en este caso de la urbanidad, ¿no? Es lo que al menos esperamos nosotros, que haya una respuesta positiva como miembros activos de nuestras comunidades. De hecho, vamos a apoyar la movilización que ha sido convocada básicamente por nuestros compañeros dirigentes territoriales, independientemente de las decisiones que puedan tomar a nivel nacional los compañeros dirigentes, pero nosotros respondemos a las estructuras, como siempre, en el caso de darse las movilizaciones en el marco del respeto, en el marco del diálogo, y tratando de mantener la institucionalidad del Estado. Pero esta posición, por ejemplo, como la que tiene Marlon Santi, que podría también replicarse en otros dirigentes a nivel nacional, ¿podría hacer que esta convocatoria, si no se caiga, al menos se debilite a nivel nacional? No se trata de debilitar o que salga fortalecido. Lo que sí estamos dispuestos a hacer escuchar al gobierno, no solamente eso, a todos los gobiernos de turno, es que estamos inconformes con las políticas neoliberales y que estamos en desacuerdo con la subida de todos los precios de los productos de primera necesidad y de todos los productos también agroquímicos para poder cultivar las papas, habas, cebolla, las hortalizas que les damos de comer a la ciudad. El gobierno estoy completamente segura que ha fallado nuevamente de invertir recursos económicos para la producción y productividad en el campo. El sector agropecuario del pequeño y mediano productor está abandonado por más de 30 años. No existe una política agropecuaria, no existen recursos para reactivar realmente lo que es la producción del consumo interno del país.
Pero usted cuenta, y de hecho eso se siente, este abandono por más de 30 años, ha dicho usted, las movilizaciones han sido por decenas, el reclamo a los gobiernos de turno han sido todo el tiempo. Algo o alguien está fallando en estas movilizaciones, en estas protestas, en estas demandas a los gobernantes, porque no se consigue finalmente, se decide eliminar o frenar las movilizaciones y vemos lo que usted acaba de decir, 30 años después estamos igual. Por supuesto, y tenemos que seguir en la lucha, tenemos que seguir en el reclamo y además ejercer los derechos sin ningún delito. Hay que exigir a los gobiernos de turno porque es necesario que regresen la mirada al sector agropecuario. Se habla de la crisis económica, se habla de la crisis en la salud, pero nosotros decimos, ok, hay crisis económicas, pero si no reactivamos el campo, el sector agropecuario, entonces ¿dónde se va a generar el empleo, por ejemplo? O en el tema de la salud, cuando están desmantelados los hospitales, no hay una jeringa para salvar la vida a un ser humano, ¿de qué estamos hablando? Si es que nosotros no protestamos, no exigimos como ciudadanos, porque nosotros somos los que sufrimos las consecuencias, no el gobierno, no la gente que tiene recursos económicos, porque pueden ir a una clínica, incluso pueden irse a otro país y hacen atender, pero no los ciudadanos de a pie, no los pueblos y las nacionalidades, no los campesinos, no los desempleados. Entonces hay que salir a la protesta y el gobierno, cualquiera que sea tiene que escuchar la voz del pueblo, atender al tema de la educación, cuando nuestros jóvenes no pueden ingresar, no tienen el libre ingreso a las universidades, pero la delincuencia en las calles es de todos los días, etcétera. Entonces, ¿a quiénes vamos a exigir? Tenemos que exigir al gobierno central, pero por supuesto que también nosotros como ciudadanos hemos puesto de nuestra parte, allí estamos, hemos puesto la mano, hemos armado el hombro, pero vemos que la respuesta o digamos la inversión desde el Estado, desde el Estado central, no la tenemos hasta este momento. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto de este llamado al diálogo que ha sido insistente por parte del gobierno? El ministro Jiménez inclusive ha dicho que, y en todas las entrevistas, insiste en que hay una intención de diálogo con el sector indígena, incluso con los movimientos sociales. Pero una vez que pasan estas declaraciones, ya vemos nuevamente las convocatorias a movilizaciones y otra vez lo mismo. ¿Hasta dónde podríamos llegar con estas intenciones de diálogo que usted también incluso las expone? El gobierno actual y todos han llamado al diálogo. Lo que tiene que haber es que el diálogo tenga respuestas concretas. En el caso de la CONAIE, por ejemplo, ha planteado 6 puntos fundamentales desde hace rato y que no se tiene esa respuesta hasta este momento. Si es que no hay una respuesta positiva, ¿qué les toca a la población de a pie? Protestar, hacer sentir lo que no está bien en la política pública, como por ejemplo la moratoria de los créditos en los bancos, en las cooperativas a raíz de la pandemia. La gente ha quedado en la calle, no tiene de dónde pagar, estamos pidiendo una moratoria. ¿Esto es factible o no es factible? Tiene que dar una respuesta concreta el gobierno y no solamente responder que va a dar $500, $200 a 30 años plazo. Eso es una burla, eso está perfecto, incluso que podría ser una cartera para aquellos compañeros y compañeras vendedores ambulantes que día a día necesitan un crédito de $100, de $200, para ellos está perfecto, pero cuando queremos hacer una reactivación económica con $500 no podemos hacer. Si quiero cultivar una hectárea de papas, yo necesito $6,000 para invertir. Y a mí no me alcanza los $200 o los $1,000 que están dando a 30 años. Pues por ahí no va la cosa. Tiene que haber una respuesta concreta. El otro tema que ha planteado la CONAIE también es el tema de la ley del trabajo con los sectores sociales, ¿no? Ahí la reforma laboral. Hay que mirar la reforma laboral, hay que ver por qué camino se está yendo, y nosotros decimos que la privatización no va con nosotros, y es una lucha histórica la que hemos hecho, al menos los pueblos indígenas, porque es el patrimonio de todos los ecuatorianos. Ahora mismo con el tema de la venta del Banco del Pacífico, que hace año atrás tenía patrimonios importantes, ahora dice que están de pérdida, o sorpresa porque están a la venta, etcétera. Son cosas
que están haciendo mucho daño. ¿Y quién va a defender esto? Por supuesto que somos nosotros. ¿Cómo hacer que este sea un camino más expedito y no sea lo que ha ocurrido? Y volvemos a la pregunta de hace un momento, desde hace 30 años, que esta manifestación no quede después en un diálogo con el sector indígena y salen del Palacio de Gobierno con seguramente creando comisiones, seguramente llegando a acuerdos previos y después de un año nos vemos en las mismas. Está en manos del gobierno central, definitivamente está en manos de él de dar la solución, porque depende de la política del Estado central. Definitivamente nosotros hemos dado treguas, hemos estado en constantes diálogos, y ustedes, los medios de comunicación y la población ecuatoriana sabe que desde el gobierno no ha habido una respuesta, mientras los sectores populares, los sectores campesinos, los medianos y pequeños productores seguimos en la lucha constante de sostener este país. Pero si el gobierno no da oído, pues obvio, está en manos de él, y nosotros vamos a seguir exigiendo que se tiene que aplicar, o más bien dicho, ejercer nuestros derechos. ¿Hasta dónde podría ir la movilización? Hasta donde escuche el gobierno, simplemente eso, y también todo el sector productivo, el sector agroexportador. Todos tenemos que sentar en una mesa a armar el hombro y sacar adelante al país. Tomando en cuenta que está como parte, como protagonista en esta convocatoria, las movilizaciones está Leonidas Issa, ¿qué nos garantiza que no nos enfrentemos a otro octubre del 2019? Octubre 2019 es historia, todos estamos en el camino de que no vuelva a pasar lo que pasó. Los que hemos caído en esto somos los ciudadanos de a pie, los que hemos perdido vidas es del pueblo campesino y es del pueblo indígena, es del ciudadano de a pie. ¿Y por qué? Por luchar por la mayoría, por los derechos de la mayoría de los ecuatorianos. Eso no va a pasar, y además estas movilizaciones se están siendo convocadas por el movimiento indígena, como siempre. Históricamente nosotros hemos hecho movilizaciones pacíficas respetando la propiedad privada, pero también siendo firmes en nuestras exigencias. Y bien, bueno, que se respete el derecho a la resistencia, que se realicen las movilizaciones, que se presenten las demandas, que haya también apertura por parte del gobierno y que no se genere violencia, que creo que es lo que más temen los ciudadanos. Los derechos siempre estaremos dispuestos a defenderlos y a reclamar, licenciada Velázquez. Sí, por supuesto, los derechos todos, absolutamente todos, y no estamos en condiciones de permitir que se retroceden los derechos. Lo que hay que hacer es fortalecer, y va a depender de la voluntad política del Estado central de escuchar y poner en ejecútese las demandas de los sectores sociales. Bien, estamos también nosotros, los medios de comunicación, pendientes de estas demandas y las respuestas por parte del gobierno. Licenciada Velázquez, gracias por estar con nosotros. A usted muchas gracias. Ha sido la licenciada Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional del movimiento Pachacuti, hablando sobre esta convocatoria a las movilizaciones, una convocatoria que tiene algunas divisiones internamente en el movimiento indígena. Por su parte, Leonidas Issa es uno de los convocantes a esta movilización. Marlon Santi no está tampoco tan convencido, no obstante dicen que hay una estructura dentro del movimiento indígena y habrá movilizaciones y pedirán tienen algunas demandas para el gobierno nacional. 18:33. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.